Mundo diverso. Mundo diverso. Mundo diverso. Mundo diverso. Un espacio para nuestras voces diversas. Comenzamos. A nombre del colectivo Huehuete quiero enviar saludos a toda nuestra audiencia. Este es nuestro primer programa piloto de Mundo Diverso. Y bueno, quiero agradecer a colectivos culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México por haber permitido que a través de su programa de colectivos culturales precisamente poder realizar este proyecto. Y también quiero agradecer a Somos Voces, Cafetería, Librería y Foro Cultural, que se encuentra en ISA 23A, entre Hamburgo y Reforma, quien nos ha recibido aquí para hacer la sede de este programa. También quiero agradecer y presentar a Caleb Ávila y a Ernesto Reséndiz, quienes nos acompañan en este primer programa. Y pues bueno, vamos a hablar de muchos temas. Vamos a iniciar con un homenaje que vamos a realizar a Edmundo Bono, a la doctora Elizabeth Montaño y a Pablo Leder. Son tres figuras importantes para el movimiento LGBT que han producido a través de sus propuestas desde la bibliografía, ¿no?, que nos regaló Edmundo Bono relacionada al tema de homofobia, o en el caso de Pablo Leder con respecto al VIH, y también a la doctora Elizabeth Montaño, ¿no?, que fue acasida hace algunos meses y que desafortunadamente todavía no sabemos qué fue lo que sucedió con ella, pero todo indica que fue un transfeminicidio, y también por eso queremos hacer un exhorto para que sigamos al pendiente de lo que va a pasar con su caso. Y pues bueno, vamos también a retomar algunas de las participaciones de nuestros talleristas en los talleres que estuvimos realizando en Colectivo Huehuete. Vamos a leer algunas de sus calaveritas y también vamos a tener la participación de varias personas, ¿no?, que estuvieron colaborando en este proyecto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto. Gracias, May, por la invitación. Muchísimas gracias también, Caleb, a ti por estar aquí con nosotros. Al contrario, aquí feliz de estar colaborando con el programa. Y pues bueno, ahora nos vamos a presentar para que conozcan un poco más de quiénes somos, quiénes están detrás de estas voces que ustedes están escuchando en este primer programa. Y bueno, quiero darle primero el paso a mis invitados, a Ernesto Reséndiz. Si nos cuentas un poco más de ti, Ernesto, para que la audiencia te conozca. Gracias, May. Bueno, yo estudié Letras Hispánicas en la UNAM y actualmente trabajo en el equipo de comunicación de la librería Somos Voces. Y bueno, también es importante recordarles que Ernesto es una de las piezas fundamentales dentro de la literatura LGBT en este país, me atrevo a decirlo así. Él ha presentado una gran cantidad de libros y de autores extranjeros y nacionales vinculados a los temas de diversidad sexual, y la verdad es que es un honor tenerle aquí colaborando con Colectivo Huehuete y también con Somos Voces. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ti, May. Y bueno, Caleb también, que nos diga unas palabras acerca de todo lo que él ha estado haciendo. Bueno, yo soy Caleb, ya me presentó antes May. Yo soy egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, estudié Psicología Social y bueno, actualmente hago diferentes cosas. Principalmente dentro de Somos Voces me encargo de la coordinación de la librería, que es una bella librería especializada en temas de género y sexualidad humana. Y bueno, además también me he desempeñado como tallerista en estos programas que se han gestado a través de la Secretaría de Cultura, el año pasado en Divertíteres, y ahora un poco al pendiente y asesorando a los participantes que han entrado a los talleres de radio LGBT y de radionovela. Bueno, muchísimas gracias, Caleb. Aunque son muy modestos nuestros invitados, bueno, tienen una larga y amplia trayectoria dentro del movimiento de diversidad sexual. Caleb forma parte de la comunidad trans y ha hecho muchas actividades y proyectos. Entre ellos, efectivamente, fue un proyecto anterior que tuvimos que se llamó Divertíteres, en el que colaboró como tallerista, pero no solamente ha sido tallerista de este proyecto, sino también ha ido a distintas escuelas y universidades llevando estos temas tan importantes sobre las problemáticas de la diversidad sexual. Muchísimas gracias, Caleb, por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a ir a la siguiente parte de este programa, una parte muy importante, donde vamos a hacer este homenaje a estas personas acaecidas. Y pues bueno, como es la celebración de Día de Muertos, nos atrevimos a hacer este pequeño homenaje a estas personas. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, desafortunadamente Edmundo Bono iba a ser uno de nuestros talleristas y por eso decidimos que él sería una de las personas principales a quienes dedicaríamos este primer programa, y bueno, lo estamos cumpliendo. Por cierto, saludamos a su hermana, que esperemos que pueda escuchar este programa. También hacemos un homenaje a la doctora Elizabeth Montaño, pues por la situación que se ha estado viviendo tan desafortunada para las personas trans
no solamente en cuanto al transfeminicidio, sino en todas las violencias que se exponen. Y por supuesto a Pablo Leder, que bueno, es uno de los grandes representantes, autores que escribió sobre el VIH. Entonces, bueno, creo que es un tema bastante complejo lo que estamos tratando, porque vemos toda esta complejidad que ha estado viviendo nuestras colectividades, ¿no? Incluyendo pues problemáticas como los transfeminicidios, la homofobia y el tema del VIH, que también es uno de los temas que nos preocupan. Y bueno, para no extenderme en esta presentación del homenaje, también quisiera hablar de que este proyecto de Colectivo Huehuete inició con la intención de poder ofrecer espacios para que las personas de la diversidad sexual pudieran hablar desde sus propias voces. Nuestro interés es que puedan apropiarse de esta radio. Esta radio tendrá una barra en los próximos meses y así es como va a iniciar un mundo diverso. Y bueno, por cierto, también quiero saludar y mandar fuertes abrazos a Rodrigo Hidalgo, con quien inició este proyecto, ¿no? A través de algunas transmisiones de Facebook y que posteriormente se transformó en lo que será Mundo Diverso. Y ahora vamos con Ernesto Reséndiz, que nos va a leer un poco acerca de Edmundo Bono. Pues adelante, Ernesto, muchas gracias. Gracias, May. Bueno, quiero compartirles esta semblanza de Edmundo Bono Arteaga. José Edmundo Bono Arteaga nació el 19 de octubre de 1951 en la Ciudad de México. Edmundo contó uno de sus recuerdos infantiles. Siendo pequeño, mis abuelos e incluso mi madre me forzaban a compartir mis juguetes con otros niños e incluso a regalarlos a los que menos tenían. Yo me resistía, tal vez por esa inconsciente necesidad obsesiva del ser humano por poseer, por acumular propiedades, por tener. Finalmente, al principio con llantos, ya después solo con uno que otro berrinche, pero siempre de mal modo, terminaba obsequiando algunos de mis juguetes. Así fue como me enseñaron a dar. Con el tiempo, el dar se volvió algo no solo menos doloroso, sino gratificante. Comenzando mi madurez, comprendí el verdadero significado de dar. En un recuerdo juvenil, Edmundo Bono narró que tenía 15 años cuando me enamoré. Pero no les voy a contar una anécdota erótica. Eso será tal vez cuando nos conozcamos en persona o cuando publique mi autobiografía. A los 15 años me enamoré del mar. Fue mi primer viaje a Acapulco y desde el autobús cuando se hacían entre 6 y 7 horas de camino desde la Ciudad de México, pude ver a lo lejos aquella inmensa extensión de agua y sentí en mi estómago un vacío ante la sorpresa. Lo había visto en películas y fotografías, pero nada se compara con la experiencia de verlo en toda su esplendorosa magnificencia. En ese instante, dejó de importarme el calor y el cansancio del trayecto. Mis ojos no se podían apartar de aquella masa acuosa. Edmundo abundó en su recuerdo. Por ello, cuando por vueltas de la vida, casi 3 años más tarde, decidí salirme de mi casa, el primer lugar al que pensé en huir de la vida que llevaba en el DF fue Acapulco. Y ahí pasé tal vez 2 de los mejores años de mi vida, pero lo que ahí me ocurrió es otra historia. De esa fascinación por Acapulco surgió su libro de cuentos titulado Acapulco en las Rocas, publicado en 2015. Edmundo Bono estudió literatura en la Universidad de las Américas y trabajó algún tiempo en el Instituto Mexicano del Petróleo. También fue profesor de inglés y dio clases de español para extranjeros. Enriqueció su formación como escritor asistiendo al curso de cuento y novela con la escritora lesbiana Hilda Salinas en la Casa de Cultura Juan Rulfo y al diplomado de dramaturgia con los maestros Alejandro Licona, Luis Eduardo Reyes, Jesús González Dávila y Tomás Urtuzástegui en el Foro de la Nueva Dramaturgia, fundado en 1985 y ubicado en la calle de Laurel número 33 en la colonia Santa María la Ribera. En abril de 1988, Edmundo estrenó en el Foro de la Nueva Dramaturgia su obra de teatro Y viceversa,
dirigida inicialmente por Humberto Laguardia y posteriormente por Alfonso Rigel, interpretada por Claudia Nayeli Ferriz y Alfonso Rigel. En 1997 se volvió a montar y viceversa. Su primer libro, titulado De vida o muerte, se publicó en 2014, una obra de 22 cuentos de suspenso que en 2019 alcanzó su segunda edición. En 2015 apareció otro libro de cuentos de su autoría titulado Acapulco en las Rocas. En 2016 se editó su novela Semana Santa. En 2017 se publicó el volumen primero de su libro de cuentos Abran el closet, quiero salir. En 2018 apareció otro libro de cuentos titulado Crímenes de odio, los rostros de la homofobia. En 2019 se publicó el segundo volumen de Abran el closet, quiero salir. Todos estos títulos bajo el sello de Porrúa Print. En su libro Crímenes de odio, los rostros de la homofobia, Edmundo Bono Arteaga mostraba las múltiples facetas de este grave problema social expresadas en frases comunes. Cito: ¿conoces los rostros de la homofobia? Te presento algunos. El rostro de la falsa aceptación. Los gays me caen muy bien, pero que no se exhiban en lugares públicos tomados de la mano o besándose. Eso no lo soporto. El rostro de la hipocresía. Yo acepto a los gays, pero no los tendría como amigos. El rostro de la inseguridad. No me llevo con ese joto, no se me vaya a pegar. El rostro de la inocencia. Estoy segura de que si hace el amor conmigo, le quito lo gay. El rostro de la necedad. Hay que llevarlo al doctor para que le quite y lo cure y se vuelva hombre. El rostro de la ignorancia. Dicen que la mayoría de los gays son pederastas. El rostro del mito. Ellos eligen ser gays o lesbianas. El rostro del prejuicio. Son personas promiscuas, pervertidas y degeneradas. El rostro de la discriminación. No puede pasar. Este es un lugar decente y no aceptamos gente rara. El rostro del odio. Todos esos jotos y machorras estarían mejor muertos. El rostro de la intimidación. Vamos a romperle la cara al puñal, al fin que somos muchos y él no se defenderá. El rostro de la indiferencia. No vamos a perder el tiempo investigando quién lo mató. Es solo un maricón. Todas estas frases hacen patente de forma elocuente los grados de violencia verbal y física provocados por el estigma social. En el primer volumen de Abran el closet, quiero salir, el autor explicaba que salir del closet es una expresión que tal vez no entiendas a plenitud hasta que leas este libro, pues únicamente quienes han pasado por la tortuosa experiencia de dejar atrás la clandestinidad para manifestar su verdadera orientación sexual de forma pública, saben lo que significa y lo que conlleva. Este libro no está dedicado a la gente de la comunidad LGBT, que seguramente ya conoce estas historias. Su propósito es que los demás se asomen al mundo de la diversidad sexual con el que conviven a diario aún sin percatarse. De forma amena y ágil, Edmundo Bono narró varias historias que van desde el humor y la ironía hasta el drama y la tragedia, y que en conjunto nos muestran una breve pero impactante muestra de lo que significa salir del closet. En la librería Somos Voces, el sábado 25 de mayo de 2019, se presentó el primer volumen de Abran el closet, quiero salir. En el volumen segundo de Abran el closet, quiero salir,
a través de una narrativa directa, sin cortapisas, desfilan las historias cuyos tonos van del drama al humor, al tiempo que se muestran las emociones y sentimientos de los personajes, arrancados de una realidad que muchos heterosexuales se niegan a reconocer por creerla ajena y lejana, pero que está más cerca de lo que imagina. Al igual que en el volumen anterior, en episodios y entre cuentos, una historia transcurre a lo largo del libro. En esta ocasión, el autor enfoca el reflector sobre la familia de Ubaldo, un chico que desde pequeño manifiesta su homosexualidad. El autor también aprovecha para presentar una breve pero interesante semblanza de famosos personajes no heterosexuales que de una u otra forma han dejado huella en la historia. Durante 21 años, Edmundo Bono impartió su taller de cuento y novela y durante 11 años ofreció el taller de autobiografía en la Casa de Cultura San Rafael y también en la librería Somos Voces. Bono compartió su taller de cuento y novela en Somos Voces durante 25 sesiones, cada miércoles del 6 de marzo al 11 de septiembre de 2019. Además, en la librería Somos Voces ofreció el taller de autobiografía de carácter audiovisual e interactivo a partir de experiencias de vida durante 12 sesiones cada sábado del 25 de enero al 11 de abril de 2020. También fue integrante del Club de Escritores La Pluma del Ganso, en cuya revista homónima de periodicidad bimestral publicó cuentos, poemas y otros textos de su autoría. Las reuniones de este club de escritores se realizaban el primer sábado de cada mes en desayunos que se convertían en amenas tertulias. Edmundo Bono recordaba que, cito, el primer número de la revista La Pluma del Ganso fue publicado en octubre de 1995 y surgió con el empeño y entusiasmo de su creador, Danton Chelen Franulik, quien luchando contra viento y marea ha sacado a flote el barco durante ya 16 años. Se dice fácil, pero no lo es, pues mantener una publicación literaria, cultural, sin subsidios y en un país donde se lee poco es un gran logro. Asimismo, Bono integró Milk Cero Positivo, grupo de apoyo en la Ciudad de México para personas que viven con VIH. Sus amistades y estudiantes le llamaban cariñosamente Ed o Mundo, y es que el mundo literario de Edmundo era enorme. Él se consideraba a sí mismo como cinéfilo y melómano, además de que disfrutaba el teatro. Se declaraba apocalíptico y apolítico, pues no simpatizaba con ningún partido político. Edmundo Bono Arteaga murió el 3 de julio de 2020. Su obituario fue publicado en el diario El Universal con un recuerdo entrañable. Siempre tendré presente tu cuerpo y tu voz, aunque pase el tiempo y no te encuentre entre nosotros, tu alma sigue conmigo. Descansa en paz. Muchas gracias, Ernesto, por esta presentación. Te agradecemos que hayas leído un poco acerca de quién fue Edmundo, de su obra, de algunos de sus textos y de la importancia que tuvo y del impacto que tuvo también en distintos grupos como el colectivo de Mil, que también, por cierto, se congrega aquí en Voces. Y pues bueno, no sé, Caleb, tú que lo conociste y que trabajaste con él en algún momento y que le recibías los libros y tenías como todos estos vínculos aquí en la librería, ¿qué nos podrías contar y qué recuerdas del mundo? Bueno, pues Edmundo no fue solamente un colaborador de Somos Voces, no fue solamente un escritor que confió en este espacio para poner aquí su obra y pues todo el amor que tenía él
impreso ahí en estos libros, sino que también para mí se convirtió en un amigo, porque era de ese tipo de personas que siempre estaba como al pendiente de la gente que le preocupaba. Especialmente recuerdo todas las atenciones, toda la cercanía, toda la preocupación que generaba por mí, por el espacio, por el proyecto. Estaba todo el tiempo presente en las ferias, siempre iba ahí a darse sus vueltas. Cuando sabía que estábamos en minería o que andábamos por ahí en la Feria del Zócalo, iba a apoyarnos en el stand para ofrecerle también a sus seguidores firmar los libros que teníamos ahí de él. Andaba por todos lados repartiendo sus separadores, invitando a la gente a que se uniera a sus talleres y a sus cursos de escritura, porque bueno, era esa la muestra real de el nivel de amor y de pasión que sentía por las cosas que hacía. Entonces, bueno, era una maravilla convivir con él, además de que disfrutábamos muchísimo el tiempo que andábamos ahí juntos echando el chal todo el tiempo. No solamente compartió conmigo como todo el proceso creativo que tuvo para escribir sus libros, para crear sus obras, sino que también muchas veces compartimos algunas cosas muy personales que de pronto me hacían caer el 20 de cómo justamente había sido el proceso para que escribiera algunas de sus novelas. Y bueno, en virtud de esto, sería bueno mencionar que la creación de estas novelas, de estos libros de cuentos, pues no eran cosas que él a veces solamente se sacaba de la mente, ¿no? Él hacía también algunas labores de investigación y él decía que toda esta información pues la obtenía, ¿no? Buscando aquí, indagando por allá, platicando con gente, que era una de sus grandes pasiones, echar el chisme con la gente, era algo que a él le gustaba mucho, porque le gustaba mucho conocer a la gente. Incluso me llegó a compartir como de, no, de repente me di cuenta de qué difícil y qué distintas eran las situaciones y los contextos por los que cruzaba cada quien. Y fue justo, creo, lo que lo motivó a hacer estos libros de cuentos que fueron tan importantes para él, que es el de Abran el Closet, Quiero Salir, y el de Crímenes de Odio. De hecho, sabemos que no fueron las únicas obras que él escribió, sino que hay otras 5 o 7 publicaciones que ya no pudieron ver la luz y que él estaba muy emocionado de imprimir con Porrúa. Eh, Sabíamos que venía un segundo volumen de Crímenes de Odio y que había otros libros de cuentos que incluían algunas vivencias de personas que se viven con VIH y SIDA. Y bueno, justamente, ¿no? El reflejo de esta convivencia que él tenía con los círculos de la comunidad predominantemente gay y todo este interés que tenía por trabajar también con los grupos de personas que se viven seropositivas. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que podría hablar de Edmundo y del gran ser humano que fue este hombre, y también de la importancia que tienen sus obras, ¿no? Que, como lo mencionó nuestro querido Ernesto, presentó aquí sus libros. Eh, fue una experiencia maravillosa el que él estuviera aquí presente, que también permitiera que este espacio tan importante para la comunidad LGBT tuviera en sus libreros estas obras que él con tanto cariño escribió, pues para toda su comunidad. Entonces, bueno, podríamos irnos como hilo de media, pero también sería interesante que todos compartiéramos como nuestras vivencias que tuvimos con nuestro querido Edmundo. Pues te agradezco mucho este emotivo comentario, Caleb, porque efectivamente creo que una de las cosas que tú hablas sobre todas estas obras que no vieron la luz, que también invitaríamos a su hermana Toni Bono, ojalá se anime a poder gestionar estos procesos que a veces son un poco complejos, pero que son necesarios, ¿no? Y ahora que tú estabas mencionando como todo este proceso creativo y todo este contacto que tuviste y lo que él te comentaba cuando te iba a ver a las ferias del libro, cuando estabas haciendo todos estos procesos para poder presentar y vender el libro, pues también una de las cosas que me parece sumamente importante rescatar es el contexto en el que él vivió, ¿no? Me parece que por su edad, precisamente, él vivió todas estas experiencias, por ejemplo, de las rachas,
o sea, de toda esta persecución que hubo en algún momento en la Ciudad de México. Y creo que una de las cosas que nosotros tendríamos que recuperar es precisamente todo el valor de esta obra por la experiencia que tuvo él en este periodo histórico. Y bueno, qué mejor que Ernesto no conoce bastante sobre estas obras que se han escrito y de varios autores que también convivieron de alguna u otra manera. No sabemos si se conocieron, esa es una realidad, pero seguramente no conoció el movimiento de los 70 cuando inició el movimiento LGBT en la Ciudad de México y todo este proceso que hemos estado pasando para poder llegar a estas libertades que se han conquistado, ¿no? Entonces, Ernesto, ¿tú qué consideras que sería importante de revalorar de estas obras, ¿no? Como la de Edmundo, para que nosotros podamos entender la dimensión de ese peso histórico que tienen este tipo de libros y personajes como Edmundo? Ahora que lo comentas, May, me parece muy valioso precisamente el carácter de compromiso que tenía Edmundo Bono con su presente, con su realidad, con su contexto social. Los títulos que elegía Edmundo para sus libros son elocuentes de una militancia cultural gay. Pensar en abran el closet, quiero salir, es tomar en primera persona la palabra para afirmarse como gay y para decir que ya no quiere estar en el closet, que quiere ser tal cual libre. Y en los cuentos expresa y representa las vivencias del ser gay, luchando en contra de la homofobia, el estigma social, la discriminación e imaginando unas vidas gays más felices. En este sentido, Edmundo no olvida que además del trabajo literario, hay una repercusión social de sus libros y quería llegar a esos lectores, a los más jóvenes, para decirles que ser gay no era un problema en la vida, que iba a tener muchas dificultades como todas las personas, pero que a final de cuentas la vida era una aventura y valía la pena vivirla. Eh, También Edmundo no dejó de quitar el dedo en la llaga en el gran problema social que significa la homofobia y la discriminación, que llega a sus límites máximos de crueldad en los crímenes de odio. Por eso el título de Los rostros de la homofobia, crímenes de odio, daba cuenta de una manera de denunciar a través de la palabra. Muchos autores gays escriben afirmando que ellos quieren simplemente escribir literatura, pero hay otros autores como Edmundo Bono que tienen este rasgo de militancia porque entienden la literatura también en su carácter político y por eso la escritura de Edmundo es muy importante en un país como México, donde los crímenes de odio tristemente siguen impunes. Qué comentario tan reflexivo e interesante es ese, Ernesto, porque a pesar de que él se declaraba como apartidista, no significa que fuera político. Y creo que eso es bien interesante e importante, que muchas veces no podemos coincidir a lo mejor con determinadas formas de pensar ideológicas, ¿no? Partidarias, pero que eso no significa que no estemos inmiscuidos en estas situaciones tan complicadas que vivimos a diario, como lo que tú mencionas, que es la homofobia y todos estos procesos de crímenes en contra de nuestras colectividades de la diversidad sexual. Y bueno, la verdad es que nos ha puesto muy melancólicos esta conversación, pero también hay que hacer una celebración por la vida de estas personas que, bueno, una de las cosas que creo que es importante es celebrar, ¿no? Su obra, su existencia, que les podamos haber conocido, pero también creo que es importante que tengamos en cuenta que, pues, que es necesario rescatar esta historia y estas memorias, y Edmundo lo logró,
y por eso esperamos y exhortamos a que se pueda rescatar todo este material que él tenía pendiente. Desafortunadamente, como muchos artistas y grandes autores, no tuvieron el gran reconocimiento, ¿no? Y que su obra es posteriormente conocida y después la identifican y regresamos a ellas para poder aprender otras cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí sucediendo. Y ojalá que el mundo pueda pasar también por este proceso, aunque él empezó a cosechar varios de estos frutos, pues bueno, quisiéramos conocer mucho más de su obra y ojalá también en vos pueda tener esa capacidad para gestionar esta producción de libros y que se sigan vendiendo y presentando aquí. Pues muchas gracias, Ernesto y Caleb. Vamos a pasar a otra sección, que es a la lectura de las calaveritas por parte de Zuleika Castellanos, a quien le enviamos un saludo y bueno, pues vamos a esta sección. Infracine Toledo, por Óscar Cuapio Lima, al autor de J. Ledo. Juncamé, diablito escueto, por más color moría, homocine transineto con carne plus pedía. A Miguel Barbachas Ponce jaló entre los primeros porque vato a vato el goce contó de los traseros. Hacen casting casi a diario, catrinas bien vestidas. Gilbalba es un escenario pa'l filme de sus vidas. Amor dado en iguales por cachondos y geniales. Salvador Novo, por Leodán Morales. ¿A dónde va y dónde viene?, se preguntaba pícaramente la Catrina, mientras observaba las idas y llegadas tan apresuradas de Salvador Novo. En su mente planificaba el mejor modo de capturarlo para llevárselo así, al otro barrio. Pensó y concluyó que lo mejor sería capturarlo entre chichifos, chacales y mayates. Así que la parca, presurosa y orgullosa por su plan, salió toda campante a donde sabía que lo podía encontrar. Entró en cubierta, donde los adonis de Salvador Novo se paseaban, y miró al poeta plenamente inspirado por las pieles morenas que lo extasiaban. La huesuda se acercaba sigilosa, sin esperar el giro dramático que por excelencia no podía faltar, pues en un instante el cronista que quería capturar hizo un gesto teatral que indicó a todos esos hombres que la muerte había aparecido y no la iban a dejar marchar. Pobre Catrina se quedó atrapada en un ritual orgiástico donde la van a iniciar, mientras Salvador Novo ríe sarcástico, imaginando todos los poemas que esos hechos le harán crear. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos mandaron estas calaveritas. De verdad que se nota que se esforzaron un montón para poder escribirlas. Y pues bueno, ahora vamos a seguir con nuestros homenajes que estamos haciendo para nuestras personas que han acaecido en este tiempo. Y vamos a seguir con un caso que seguramente ustedes recuerdan, que es a la doctora Elizabeth Montaño, quien, bueno, desafortunadamente no sabemos qué fue exactamente lo que pasó, todavía está en este proceso de investigación. Y ahora le pediré a Caleb que nos lea un poco acerca de quién fue la doctora Elizabeth Montaño para que podamos conocer un poco más acerca de ella. Claro, May, muchas gracias. Bueno, la doctora María Elizabeth Montaño Fernández nació el 18 de agosto de 1973. En el momento en el que ocurrió su deceso tenía 47 años. María Elizabeth poseía muchísimas virtudes, muchísimas características. Entre todas estas características que ella poseía, bueno, una de ellas es que se trataba de una mujer trans. Era jefa del área de calidad educativa de la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además de esto, era defensora de los derechos humanos.
Ella fue encontrada muerta el 19 de junio del 2020 en el Parque Los Columpios, en la localidad de Tres Marías, en el estado de Morelos, más o menos a 130 kilómetros de la capital. Junto a ella estaba su bolso, una mochila con dinero, tarjetas bancarias y su celular. El 8 de junio del 2020 salió de su hogar y nunca regresó a casa, según denunció su familia, que la reportó desaparecida en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Su desaparición ocurrió cerca de las 8:30 horas, después de salir del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la colonia Doctores. Cuando se reportó su desaparición, familiares, colegas de la comunidad médica e integrantes del colectivo trans movilizaron la solidaridad en redes sociales con el hashtag #TeBuscamosEli. La ficha difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México la describe de la siguiente manera: complexión mediana, tez blanca, cara redonda y frente amplia, boca grande, labios gruesos, estatura 1.80 metros, nariz recta, ojos grandes, color café oscuro, cabello quebrado teñido de rojo. La última vez que se le vio, vestía pantalón de mezclilla azul con una sudadera y una mochila de color morado. La doctora María Elizabeth Montaño Fernández había alcanzado notoriedad en su trabajo en Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde era conocida y respetada por sus colegas, no solo por el trabajo administrativo que desempeñaba en el hospital del IMSS, sino por su compromiso por impulsar protocolos de atención médica de calidad para la población trans, con apego siempre a los derechos humanos. Se dedicó con ahínco a realizar múltiples actividades de capacitación para entrenar al personal de la salud sobre cómo atender a la población trans, en cumplimiento con los protocolos internacionales de derechos humanos. También se esforzaba por darle seguimiento a los casos de acoso, hostigamiento y abuso en el IMSS. El sábado 28 de septiembre del 2019, la doctora Elizabeth Montaño participó en la sesión plenaria de debate de la Conferencia Internacional Educativa de Médicos Residentes, en Ottawa, Canadá, junto con especialistas ingleses y canadienses. El tema de la sesión eran las mejores estrategias para promover la diversidad en la educación médica. La doctora mexicana explicó ante el auditorio de médicos lo siguiente: supe que era una persona transgénero a la edad de 5 años, pero tenía mucho miedo de decirlo. ¿Por qué sentía eso? Porque hace 40 años de ser una persona transgénero se consideraba una enfermedad mental. En su discurso de septiembre del 2019, Elizabeth Montaño Fernández afirmó: cada vez que una minoría reclama sus derechos, los grupos privilegiados se quejan, pero nadie quiere un tratamiento especial, solo queremos igualdad, queremos ser tratadas como cualquier otra persona. Durante su intervención, Montaño Fernández cuestionó a su audiencia qué pasaría si un día un hombre llamado Alfred sale a la calle y es arrollado por un coche. El vehículo cercena el cuerpo de Alfred por la mitad, y aunque los médicos salvan su vida, él queda amputado de la cintura para abajo. ¿Aunque ese hombre haya perdido sus genitales, sigue siendo un hombre?, inquirió Montaño. La doctora respondió con entusiasmo en su mirada: por supuesto que sí, porque lo que nos hace hombres o mujeres no es lo que tenemos entre las piernas, sino nuestro cerebro. Este ejemplo era empleado por la doctora mexicana para explicar de forma concreta la cuestión del género. Su exitosa intervención en este evento fue un momento de consagración y proyección profesional. Anteriormente ya había participado en esta conferencia, pero cuando aún era conocida públicamente como un doctor. Después de su participación en 2019, rápidamente se convirtió en un símbolo de la comunidad trans, así como en una embajadora de los temas de inclusión y educación médica, por su trabajo en la coordinación de educación en salud del IMSS. María Elizabeth Montaño tenía 47 años y era considerada como la funcionaria pública de mayor rango que había hecho un proceso de transición en México. Estudió medicina en la Universidad La Salle, se graduó como cirujana médica y se especializó en urgencias médico-quirúrgicas. Además, hizo una maestría en administración pública y contaba con estudios de psicología laboral. También se interesaba por el aprendizaje por simulación robótica, aunque su gran pasión era el aspecto pedagógico. Además, la doctora Montaño fue responsable nacional del curso de especialización en medicina de emergencia en el Seguro Social y coordinadora del subcomité académico de medicina de emergencia de la UNAM. En su cuenta de Twitter, la doctora Montaño Fernández se definía a sí misma como una educadora médica, fotógrafa y revisionista de paradigmas,
Era una increíble educadora y una maravillosa activista en los temas de educación médica. Cuenta Simon Fleming, médico especialista en traumatología y ortopedia que conocía a Montaño. El doctor Fleming asevera que la doctora Montaño era reflexiva e intuitiva y siempre estaba abierta a tener conversaciones sobre sus experiencias como persona transgénero. Luego de hacer su transición, hace 5 años atrás, Montaño admitía que su caso fue excepcional porque tuvo el apoyo de sus superiores y pudo hacer rápido el trámite legal de ajuste de nombre e identidad de género. Además, no fue despedida ni degradada en el escalafón de la institución médica, aunque advirtió que el motivo fue que era una funcionaria pública. No obstante, ese respaldo institucional entre su círculo de amistades más cercanas, Montaño se permitía contar las múltiples humillaciones diarias a las que se veía sometida por la transfobia, desde miradas enrarecidas hacia su persona en alguna cafetería, hasta comentarios de extraños que confundían maliciosamente su género, llamándola señor. Era realmente desgastante que, aparte de volcar toda su energía, su inteligencia y genio en su trabajo, también tuviera que enfrentar esa presión social, estar ratificando constantemente que era una mujer como cualquier otra, explica su amiga Alicia. Montaño era muy consciente de la precariedad de su comunidad, que padecen cotidianamente. Me preocupa y me entristece mucho que pierdan sus empleos, sus casas, por el simple hecho de ser personas trans. Y muchas se dedican a la prostitución porque no pueden hacer nada más. ¿Qué quieren? ¿Que se mueran de hambre? Cuestionaba en declaraciones públicas. La activista trans Kenia Cuevas, fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias AC, señala, la doctora Montaño era como un símbolo nuestro, porque ella nos representaba en el sistema de salud pública. Quería que cuidaran de nosotras porque era como nosotras. Ahora, ¿quién va a hacer esto? El 18 de agosto del 2019, fecha en que fue su último cumpleaños, escribió un largo mensaje en su cuenta de Facebook que iniciaba con la frase: perdí muchas cosas y personas este año. ¿Y sabes qué? No perdí la principal, a mí misma. A mí misma me gané. En sus redes sociales criticó la decisión del Congreso de la Ciudad de México de posponer la fecha para la discusión de la Ley de Infancias Trans. Además, ella participó en las marchas feministas en contra de la violencia de género y los feminicidios. La muerte de la doctora Montaño Fernández conmocionó a los colectivos trans, a la comunidad LGBT y a la opinión pública, que manifestó su repudio en redes sociales. Tristemente, México ocupa el segundo lugar en la región después de Brasil, con los peores índices de violencia y crímenes de odio contra personas no heterosexuales, según los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De 2013 a 2018 fueron asesinadas 261 mujeres trans, según indica el informe Violencia Extrema, los asesinatos de personas LGBTT en México. Los saldos del sexenio 2013 a 2018 de la organización Letra S. Muchísimas gracias, Caleb, por leer esta increíble semblanza de la doctora Montaño. Es una pena que no podamos hacer este homenaje para cada una de las personas que han fallecido, víctimas del transfeminicidio, de la homofobia, de la lesbofobia, de la bifobia. Desafortunadamente no nos daría la vida, porque esa es una realidad. Siguen matando a muchas personas en nuestro país solamente por el hecho de amar diferente, por el hecho de que no coincida, ¿no?, para los ojos de muchas personas su sexo con el género, o desde esta perspectiva binaria y heteronormada. Eso pareciera que es un crimen y que ese crimen se castiga con la muerte. La situación de la doctora Montaño es una de las más terribles porque efectivamente, como lo decía esta compañera trans, las representaba a nivel de los servicios médicos, que también, pues, desafortunadamente son todavía muy raquíticos y dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo recuerdo haber platicado con ella una vez aquí precisamente en Somos Voces, y de verdad que era una persona excepcional, con una inteligencia impresionante, con una capacidad para hablar y explicarte cosas que podrían ser muy complejas para uno, que a veces que no conoce tanto, ¿no? Pero que ella tenía esa facilidad, ¿no?, de ejercer cierta pedagogía donde te mostraba todo lo que ella conocía, ¿no?, de una forma muy sencilla.
Entonces, bueno, es una gran pérdida. También ella estuvo participando muchas veces aquí en Somos Voces con algunos grupos y colectivos, venía de manera continua a los conversatorios que organizaban distintos grupos y pues bueno, agradecemos la vida y la existencia de la doctora Elizabeth Montaño. Pues Ernesto, ¿tú qué opinas acerca de la situación de la doctora? El caso de la doctora Elizabeth Montaño quizás ha sido uno de los de mayor visibilidad en la opinión pública, en redes sociales. Recuerdo que días antes había una campaña muy intensa que se mencionó con el hashtag Te Buscamos Eli, y la familia, los amigos, los grupos con los que ella participaba, sus colegas médicos, la sociedad se movilizó en redes sociales buscándola, exigiendo que apareciera, porque era increíble enterarse de una mujer profesional de la salud que en el contexto de la pandemia, en donde los médicos y las doctoras realizan una lucha diaria en los hospitales en contra del coronavirus, el hecho de que una doctora en este contexto de pandemia estuviera desaparecida mostraba el difícil rostro de la crisis sanitaria en México, y tristemente su cuerpo apareció sin vida en la localidad de Tres Marías, y nos muestra la fragilidad de las vidas trans en una sociedad profundamente machista y transfóbica, en donde las personas trans y sus vidas siguen siendo muy vulnerables. Es realmente una pérdida tristísima, porque como bien comentas, era una mujer inteligente que además había tenido el respaldo institucional para estar en un puesto de altísimo nivel en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que desde esa posición privilegiada en la administración pública, ella estaba comprometida con mejorar los protocolos de atención para la población trans en las instituciones de salud. Su proyección internacional, el video de la conferencia en la que ella participó, le dio la vuelta al mundo, porque su voz elocuente trataba de hacer reflexionar a la sociedad sobre los efectos nocivos de la transfobia, y buscaba imaginar una sociedad más justa en donde todas las personas sean respetadas por la dignidad de sus vidas. Agradecemos desde la comunidad LGBT el trabajo comprometido, generoso, que aportó la doctora María Elizabeth Montaño a su comunidad, y queremos recordarla en esta tarde. Muchas gracias, Ernesto. Caleb. Ay, pues a mí, bueno, en lo particular como que siempre me... Conocer, enterarte, escuchar, saber de estos sucesos como persona trans siempre es muy doloroso. María Elizabeth fue un ícono, fue un estandarte para la comunidad trans por el trabajo que hizo justamente a nivel institucional. Y de pronto, ahora que estamos hablando de ella y que retomamos su semblanza, me viene mucho a la cabeza este dato sobre la esperanza de vida de las personas trans en Latinoamérica, que es de 35 años. No por de pronto estos pensamientos que tenemos sobre sí. Igual, ¿no? Como muy apegados al tema del prejuicio, del desconocimiento y de la ignorancia, que muchas veces se dice, bueno, es que es un estilo de vida, seguramente es, pues, una de las consecuencias de sus decisiones, de haber decidido de nuevo, ¿no? Algo que decía Edmundo,
ustedes lo deciden. Bueno, no decides ser trans, ¿no? Es un proceso bastante complicado el que tienes que vivir primero para aceptarte como persona trans y después para narrarte públicamente como una persona trans. Y bueno, María Elizabeth es un ejemplo de ello, de una persona que puso su cuerpo, que puso su cuerpo, que puso su nombre y que se plantó ahí en una institución, en un país transfóbico y machista, en donde las personas trans, especialmente las mujeres trans, tienen una esperanza de vida de nada más 35 años, ¿no? Entonces, bueno, es una pérdida tremendamente dolorosa para la comunidad. Y de nuevo, ¿no? Cuando te vives desde este lado, cuando aprendes a ver el mundo desde este lado de la moneda, cargas estas muertes porque definitivamente las llevas, las adjuntas a tu corazón. Es muy doloroso saber que estas cosas suceden. Y bueno, por otro lado nos deja ver, como bien comentaba Ernesto, no sé hasta qué punto el interés de las instituciones encargadas del ejercicio de la justicia, de esclarecer pues no sabemos si delito, porque hubo como muchas versiones acerca de lo sucedido, pero creo que es importante que busquemos y que se logre esclarecer qué fue lo que sucedió, porque esta es una herida para la comunidad trans que sigue abierta. Entonces, bueno, aprovechando el canal, aprovechando el medio, creo que es importante que invitemos a las autoridades a que no cierren esta carpeta, a que no le den vuelta a esta hoja, porque es evidente que se trata de un personaje altamente importante para nuestra comunidad y también para el progreso y el avance del sistema médico, que es necesario que reciba una adecuada educación, que reciba una adecuada formación para tener la capacidad de atender de manera abierta y libre de prejuicios, no solamente a las personas trans, sino a todas las personas que pertenecen a las colectividades disidentes en cuestiones sexogenéricas. Muchas gracias, Caleb. Creo que han dicho cosas bien importantes sobre las problemáticas de nuestras colectividades LGBT. También me parece que es bien importante señalar que dependiendo de cada uno de nuestros grupos, sean lésbicos, gays, bisexuales, transexuales, pues se viven problemáticas muy particulares, muy específicas, y una de las más golpeadas, una de las que históricamente ha vivido una terrible discriminación, persecución y este tipo de crímenes de manera prácticamente de manera sistemática, pues han sido las personas trans. Y es bien importante mencionar que muchos de estos castigos no vienen de una voluntad divina o de algo así, ¿no? Más bien viene de este odio, de esta discriminación, de esta exclusión y de esta insistencia por parte de muchas personas que intentan castigar a las personas que no coinciden con su forma de ver o de entender el mundo, ¿no? Y creo que esto es bien importante mencionarlo porque a veces pareciera que dentro del imaginario social estos castigos son como naturales, ¿no? O que vienen de una manera que casi naturalizada, ¿no? Que así sucedió y así iban a terminar, y no es así. La esperanza de vida de estas personas es así precisamente porque las instituciones no han atendido las problemáticas de la población trans, porque la población, nuestra población en México y en muchas partes del mundo no se ha sensibilizado y porque no entienden que esta diferencia pues no es una cosa que vaya en contra de su moral o de sus formas culturales o de sus pensamientos o de su ideología, y simplemente una diferencia que hemos tenido, que tenemos y que vamos a tener que aprender a ir aceptando para que logremos realmente una convivencia y que estas personas puedan ser dignificadas en cualquier contexto que decidan vivir. Entonces, muchísimas gracias por sus palabras, Ernesto, Caleb, nuevamente. De verdad, este ha sido un programa muy emotivo, difícil por otro lado, porque recordamos estas complejidades y dificultades de ser disidente o de ser diferente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también celebramos la vida de la doctora Montaño por todo lo que hizo, por todo el legado que dejó y porque creo que es un gran ejemplo para las personas trans de que pueden llegar mucho más allá de lo que estas instituciones, de que nuestras propias sociedades les han limitado. La doctora, como bien lo mencionó Caleb y como lo mencionó Ernesto, ella tuvo una impresionante participación en este foro y creo que se va a convertir en realmente un modelo a seguir para muchas personas trans.
bueno, pues vamos a seguir con la presentación de las calaveritas para que se nos quite un poco esta melancolía que es con la que seguimos y sigamos con esta Zuleika Castellanos, que nos va a presentar esta segunda ronda de calaveritas de nuestros participantes de los talleres de Colectiva Huehuete. La Avenida de la Señora, por Fernando Palacios. En medio del cementerio, a la sombra del ahuehuete, bailando a la medianoche, estaba la más Catrina. Era su falda de bella estampa de largo arco iris se iluminaba. De voces, murmullos y lamentos, la noche a todos contagiaba. El averno me está aburriendo. Mucha buga con tanto cuento. Prefiero del mundo diverso sus historias de queer y verso. Así, el colectivo derechito al infierno. Hechos huesos y esperpentos entretienen a la Catrina con show drag y uno que otro invento. Catrina de Colores, por Fausto Guillermo Flores Ceturino, dedicada a todos los que vestimos nuestra alma de colores. De negro siempre vestida, la Catrina a la moda se veía, pero este año ya estaba aburrida y un cambio ella quería. Mientras por tumbas paseaba, una ofrenda llamó su atención. Un arco iris de una lápida colgaba, era una bandera de decoración. Alegría en 6 franjas irradiaba esos rectángulos de color. Ahora es lo que llevaba, con orgullo y honor. Bueno, pues ya regresamos de esta segunda ronda de calaveritas. Muchísimas gracias a Zuleika que nos estuvo apoyando para leer estas increíbles calaveritas que nos mandaron distintas personas que están colaborando con nosotros en los talleres de Colectiva Huehuete. Y pues bueno, ahora vamos a ir con el siguiente homenaje, ahora dirigido a Pablo Leder, en la voz de Ernesto Reséndiz, que nos va a leer un poco acerca de la vida de Pablo. Gracias, Mike. Pablo Elías Fastag Leder nació en Santa Rosalía, Baja California Sur, el 22 de junio de 1942, en una familia de origen judío-polaco que huyó de la persecución nazi. La familia se mudó a la Ciudad de México, donde Pablo Leder pasó su infancia. Perteneció a las comunidades judía y gay y fue un amigo querido de nuestra librería Somos Voces. Su sensible pérdida a la edad de 77 años acaeció el 1 de noviembre de 2019, Día de Todos los Santos. En 1960, Pablo Leder ingresó al Instituto Andrés Soler, que entonces era la Escuela de Actuación de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, para estudiar la carrera de teatro. Destacó como alumno en la clase de pantomima impartida por el maestro chileno Alejandro Jodorowsky, también de origen judío como él, quien lo invitó a su compañía teatral, donde trabajó como actor y mimo en una decena de obras de teatro. En su carrera actoral destacan sus participaciones en los montajes teatrales de Jodorowsky, El juego que todos jugamos y La ópera del orden, obra que causó controversia porque los actores varones portaban accesorios considerados de uso exclusivo para las mujeres. Una vez, la puesta en escena de La ópera del orden fue interrumpida por una redada policíaca y los actores fueron detenidos. Otra vez, el camión donde se trasladaba la compañía fue agredido a pedradas en un pueblo, muestra de la intolerancia social hacia la representación teatral que cuestionaba el orden social imperante. El teatro le abrió las puertas a Pablo Leder para incursionar en el mundo del cine. Participó en las producciones Fando y Liz, la primera cinta de Jodorowsky realizada en 1968. Ese mismo año
como parte de la Olimpiada Cultural, viajó con la delegación mexicana a Cuba para actuar en la obra El Rey se muere, de Eugene Ionesco, representada en el Teatro García Lorca de La Habana. Durante su estancia en La Habana, conoció a Reinaldo Arenas, un autor clásico de la literatura cubana gay del siglo XX, con quien tuvo un rato cachondo en su habitación del Hotel Tropicana. Reinaldo Arenas fue un permanente disidente político del régimen cubano y su autobiografía, Antes que anochezca, publicada de forma póstuma en 1992, es una elocuente denuncia contra la homofobia del Estado cubano. Pablo Leder contó su encuentro con Reinaldo Arenas al periodista Antonio Bertrán, quien publicó el recuerdo de la memoria amorosa de Pablo en la columna Nosotros los Jotos, publicada el 7 de noviembre de 2017. En 1969, Pablo Leder se desempeñó como asistente de Jodorowsky en El Topo, una de las cintas más conocidas del director chileno. El año de 1972 fue de mucha actividad para Pablo Leder, puesto que fungió como asistente de Jodorowsky en la filmación de La Montaña Sagrada y además debutó como director en el segmento titulado Una cena de Navidad más, como cada año, en casa de una familia feliz como tantas familias, incluida en la película Pubertinaje, que fue producida por Jodorowsky, y el otro episodio fue dirigido por el dramaturgo gay José Antonio Alcaraz. En honor a Alcaraz, el foro cultural Somos Voces lleva su nombre. Pubertinaje fue censurada por representar el travestismo y la homosexualidad y estuvo almacenada durante 6 años. Cuando se estrenó, tuvo muy poca distribución y publicidad y solo se proyectó durante una semana en 4 salas de cine. En 1973 conoció a la actriz Irma Serrano, conocida popularmente como La Tigresa. Fue asistente, Pablo, de la maestra Marisela Lara en la producción de la polémica obra Naná, protagonizada por La Tigresa en el Teatro Frufru, que en el primer piso tenía localidades de hasta 880 butacas. Leder fue asistente de dirección de Marisela Lara en 4 obras más. En 1975 tuvo una pequeña participación en la cinta Un amor extraño, con Sasha Montenegro y Julio Alemán, dirigida por Tito Davidson. Pablo Leder también fue coautor del guión de la película No oyes ladrar a los perros, de François Reichenbach, basada en el cuento homónimo de Juan Rulfo, filmada en 1976. Ese año se mudó a París, Francia, donde vivió el resto de 1976 para colaborar en una película de Jodorowsky que al final no se concretó. En 1977, Pablo presentó a Jodorowsky con Irma Serrano. Este polémico dúo dio como resultado el montaje teatral Lucrecia Borgia, pero el chileno y la vedette se pelearon y al final cada quien montó su propia versión de Lucrecia Borgia. Pablo Leder y La Tigresa colaboraron en varias obras de gran éxito comercial como Yocasta Reina, La Guerra de las Piernas Cruzadas y A Calzón Amarrado, basada en el libro autobiográfico de La Tigresa. Esta obra fue la primera dirección formal de Pablo Leder en el Teatro Frufru. A Calzón Amarrado terminaba su última función a las 11:30 de la noche. Pablo fungió como director
y coautor del guión de dichos montajes junto con Irma Serrano. En 1981 fue co-guionista de la película El sexto sentido, dirigida por Rogelio González y protagonizada por Andrés García. Ese mismo año participó en un curso organizado por Televisa para incluir reparto teatral a sus filas. Pablo consiguió ser un destacado participante de aquel curso, por lo que el productor gay Valentín Pimstein le ofreció la oportunidad de codirigir la telenovela Vanessa, protagonizada por Lucía Méndez. La única condición para firmar el contrato era que Pablo debía renunciar a su trabajo en el teatro, restricción que él rechazó. En el teatro, Pablo creó el concepto Teatro de Medianoche, una serie de polémicos montajes dirigidos a un público estrictamente adulto en el Teatro Frou-Frou. Estas puestas en escena daban función a la medianoche. A pesar del escándalo que causaron por su contenido casi pornográfico, lo cierto es que fueron producciones con una gran calidad en cuanto a su producción, escenografía, música y vestuario. La obra que inauguró este concepto fue Emanuel en vivo, montaje creado a partir del éxito de la franquicia cinematográfica Emanuel, con la actriz francesa Sylvia Kristel. La obra Emanuel, escrita por Pablo Leder, fue registrada en la Sociedad General de Escritores de México. Tenía una trama erótica que consistía en 6 escenas con una Emanuel que comienza en la escuela con una escena lésbica. Luego, ella va con el psiquiatra y después va a la iglesia. Se estrenó en el Teatro Frou-Frou el 9 de abril de 1981 con Isabel Estrada como la protagonista. Otros exitosos montajes de este concepto fueron Reclusorio para señoritas y Vampira, Emanuel de Ultratumba. En 1984, Pablo fue contactado por un empresario estadounidense con el fin de llevar a Irma Serrano e Isela Vega, que en ese momento eran las actrices más polémicas de México, a la ciudad de Los Ángeles, en una obra para el público latino. Pablo adaptó la obra Emanuel en vivo, dando como resultado el montaje Las Emanuel. La obra se estrenó en el $1 Million Theater de Los Ángeles. Por un error del promotor, la obra tuvo una clasificación A, apta para todo público. Esto generó un problema de censura y la actriz Isela Vega fue detenida por la policía. Al final, el intento de censura no se consumó y la puesta en escena causó sensación. Ante ese éxito, Pablo Leder coprodujo el montaje en el Teatro Frou-Frou con el mismo éxito de taquilla. Esta fue su última colaboración con La Tigresa. En 1987, Pablo Leder fungió como asistente de producción y casting de la galardonada cinta Gaby, una historia verdadera de Luis Mandoki, protagonizada por la actriz argentina Norma Aleandro y basada en la vida de Gaby Bremer, una joven mexicana de origen judío que, no obstante su parálisis cerebral, escribió poesía. La vida inspiradora de Gaby Bremer quedó como testimonio en un libro realizado por la autora Elena Poniatowska. Entre finales de los años 80 y principios de los 2000, Pablo fungió como productor y director de montajes como La Sexicienta con Isela Vega, Pecado en la Isla de las Cabras con Manuel Ojeda,
La ronda de las arpías, Mi amigo es una dama con Sonia Infante, Casémonos juntos con Rebecca Jones, el musical Sugar 95 con Itatí Cantoral y Drácula con Alejandro Camacho, entre otros proyectos. Pablo Leder también escribió el libro Hubo una vez antes del SIDA, relatos eróticos del mundo homosexual durante los años 60 y 70, con un prólogo de su maestro Alejandro Jodorowsky, publicado en diciembre de 2016 con un tiraje de 1000 ejemplares en edición de autor. Se trata de una estupenda obra narrativa que transita entre la ficción, la memoria y el deseo, y permite recrear el ligue gay en la Ciudad de México en las décadas antes y durante la irrupción del movimiento de liberación homosexual. La librería Somos Voces tuvo el privilegio de acoger la presentación del libro de Pablo Leder en 2017 en el marco del Taller de los Martes. En el prólogo de Hubo una vez antes del SIDA, Jodorowsky afirma que Pablo Leder describe un mundo que es tan mexicano y natural como el de Pedro Páramo, pero hasta hace muy poco no tan explorable y exportable. El dramaturgo chileno consideró que este libro, que ha esperado más de medio siglo la oportunidad de ser admitido como parte de la realidad mexicana, merece un cariñoso recibimiento. La portada del libro Hubo una vez antes del SIDA fue ilustrada con una fotografía de unos baños de vapor ubicados en la ciudad de Atlisco, Puebla, y que el activista gay Juan Jacobo Hernández regaló a Pablo Leder en 1974. El libro narra el sexo gay en la capital de una forma desinhibida, desenfrenada y con gran sentido del humor. También denuncia las redadas policíacas y la ausencia de espacios seguros para la convivencia homosexual. Algunos de los relatos están basados en las experiencias de Pablo durante su estancia en París, Francia. En 2013, Pablo Leder fue reconocido por su trayectoria con la presea Caridad Bravo Adams, que entrega la SOGEM. En sus últimos años, el dramaturgo padecía degeneración macular en los ojos, por lo que perdió el sentido de la vista. La ceguera también le provocó una profunda depresión. El 1 de noviembre de 2019, Pablo Leder murió a la edad de 77 años. Muchísimas gracias, Ernesto. Nos has dejado impactados con todo lo que hizo este hombre. La verdad es que tuvo una vida pues bastante productiva en todos los sentidos. Y es importante mencionar que este libro, Una vez antes del SIDA, pues se ha convertido en una obra básicamente canónica también, al igual que el vampiro de la colonia Roma o el poemario de Amora, ¿no? Entonces, perdón, no es poemario, yo ya estoy inventando. Es novela. Ya lo sé. Pero me estaba acordando de otros de otras poetisas, y bueno, por alguna razón lo relacioné con la poesía y no con la novela. Pero bueno, perdón, con la novela de Amora, y creo que son de estas obras que vale la pena estar visitando una y otra vez para recordar las memorias de nuestras colectividades sexodiversas. Y pues muchísimas gracias por esta presentación, Ernesto. Y bueno, Caleb, nuevamente él tuvo un contacto muy interesante con Pablo Leder aquí en la librería, porque parte de esta dinámica que él ha tenido al estar formando parte de la librería, pues es el tener contacto directo con muchos de esos autores y autoras que vienen y pues empiezan a hacer tratos y conocen muchas cosas que cuando vienen a presentar los libros pues nosotros no sabemos, pero que Caleb conoce de primera mano. Entonces
ahora le toca a Caleb contarnos un poco más de estas cosas que él pudo haber recuperado, ¿no? De estas memorias que, pues sí, que generó al estar en contacto directo con Pablo. Pues hice muchas cosas. No, bueno, pues en realidad este libro de Hubo una vez antes del SIDA sí está bien entretenido, está bien bueno. De hecho pues es una compilación me parece que son 30 crónicas que justamente hacen referencia a todo lo que sucedía sobre todo los lugares de encuentro gay entre los años 60 y los 70. De hecho, este libro fue escrito en esa década, sí, a diferencia de lo que muchas personas creen que pues más bien fue como un libro de memorias de Pablo, no. Este libro fue escrito mientras él vivía y se convivía con otras personas de esta época. Y bueno, por ahí sucedió algo que hubo una vez antes del SIDA. No fue el único libro que escribió Pablo de sus, ¿cómo le podríamos decir? De sus experiencias, de las charlas y el resultado de la convivencia con otros miembros de la comunidad, sino que este libro también tenía una segunda parte. Esta segunda parte nunca se dio a conocer. Desafortunadamente, Pablo falleció antes de que la editorial con quien lo iba a publicar le diera el dictamen sobre si se iba a publicar o no. Pero bueno, en este libro de Hubo una vez antes del SIDA, él justamente hace esta crónica acerca pues muchos los lugares de encuentro y cómo era como la vida erótica de la comunidad gay en la década de los 60s a los 70s. Y esta segunda parte que esperemos, y si por ahí alguien de la editorial que ya han de saber, escucha el programa, pues les invitamos a que le den una respuesta a su familia porque es una publicación muy valiosa, ya que esta segunda parte, pues bueno, tenía que ver un poquito más con el despertar erótico del mismo Pablo Leder, entonces seguramente trae un contenido muy interesante. Y bueno, además de ello, hay que reconocer que Pablo fue pues un personaje muy importante en la vida teatral de la Ciudad de México y de México en general. Y también imagino que en virtud de esto era esta parte como tan disfrutable de escuchar a Pablo Leder contar sus relatos y hablar acerca de Hubo una vez antes del SIDA. Entonces, bueno, lo único que puedo decir para cerrar es que Pablo fue un gran escritor, un gran personaje dentro del mundo del teatro. Y pues bueno, también agradecemos su vida, agradecemos su obra, ya que tener esta obra publicada por él en las manos e irte a caminar por las calles del centro es una experiencia totalmente deliciosa y educativa. Les invitamos a que le echen un ojito a Hubo una vez antes del SIDA. Muchísimas gracias, Caleb, por tu participación al contarnos un poco acerca más de esta obra de Pablo Leder. Ha sido bien interesante estar hablando sobre estos personajes como Edmundo Bono, como la doctora Montaño o como Pablo Leder, porque finalmente pues también formaron parte de una generación que pues sí, que cambió básicamente lo que estamos viviendo hoy, que nos dio la posibilidad y la oportunidad de vivir otras experiencias y que básicamente también pues abrió el camino, ¿no? Para todas, para todos, para todes, ¿no? Quienes ahora podemos gozar de ciertas libertades y de ciertos derechos, porque creo que seguimos en ese proceso, aún faltan muchas cosas por hacer, pero bueno, seguimos en ese contexto. Y bueno, otro de los conocedores de esta obra es Ernesto. Entonces, Ernesto, cuéntanos un poco más acerca de esta obra imprescindible en las bibliotecas de toda persona interesada en los temas de diversidad sexual. Gracias, May. Recuerdo que en 2017, cuando presentamos aquí en Somos Voces el libro de Pablo, fue un momento divertido porque la personalidad de Pablo era muy jovial, era dicharachero, tenía una cantidad de experiencias y recuerdos que compartía con un estupendo buen humor y la picardía de todo el sexo glorioso que se vivió en la década de los 60 y que él fue un protagonista
no solo en el teatro, en los escenarios, sino en el teatro de la vida. El primer actor de su vida sexual que sin rubor y sin problemas le encantaba recordar en sus recuerdos. Y esta manera lúbrica de compartir el deseo fue realmente estupendamente contada en el libro por medio de textos que son una suerte de hibridez entre la ficción y la realidad, e incluso rescata a otras personalidades del mundo de la diversidad sexual en ese momento. Pienso, por ejemplo, en la Xóchitl, esta mujer emblemática de la vida nocturna, la reina de las travestis, la fabulosa y temida Xóchitl, a quien Pablo conoció bien y que retrata estupendamente en el texto la Xóchitl, abogado de día y bella de noche. Esa noche de la Ciudad de México, donde el deseo estaba a flor de piel, está estupendamente contada en este libro, que además te suelta las carcajadas, te hace reír y gozar con cada página. Es realmente una obra que hay que tener en cualquier biblioteca que se precie de ser una estupenda fuente para recuperar la vida erótica de esas décadas. Pablo era un tipo genial que, aunque en ese momento ya estaba afectado por su ceguera, no perdía el buen humor y la sonrisa, y le encantaba estar contando chistes que nos hacían reír y disfrutar con él, y le guardamos un alegre y entusiasta recuerdo, porque él era un tipazo. Ojalá, como menciona Caleb, se pueda publicar su siguiente libro, su libro de memorias, en donde podremos reconocernos y recuperar ese pasado que Pablo vivió en primera persona como gran protagonista de su vida. Para los lectores que quieran acercarse, en Somos Voces todavía quedan pocos ejemplares de Hubo una vez antes del SIDA, esta estupenda obra que seguramente disfrutarán. Muchísimas gracias, Ernesto, por hacernos recuperar y revivir todos estos textos que escribió Pablo Leder a través de su gran obra, que, pues sí, como lo mencioné hace un rato, será icónica para el movimiento y para la historia de las colectividades de la diversidad sexual, especialmente para el movimiento gay. Es muy importante que podamos estar recuperando a estos autores, a estos personajes, a estos académicos, a estos escritores y escritoras, porque básicamente son quienes han puesto como el fundamento de que exista la posibilidad de que tengamos una vida plena, donde podamos vivir nuestros derechos, donde podamos expresarnos, donde podamos de alguna manera trascender a partir también de su propia obra, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a Ernesto, que estuvo aquí con nosotros en este primer programa piloto de Mundo Diverso. Gracias, May, por la invitación, y a Colectivo Ahuehuete. Muchísimas gracias, Caleb, también por habernos acompañado en este primer piloto del programa de Mundo Diverso, y desde el cual también formas parte. No, al contrario, May, de veras es un gusto. Reiteramos el agradecimiento a Colectivo Ahuehuete, a Somos Voces y a Secretaría de Cultura, porque es importante que creemos y que creamos en estos espacios para hablar de esto, de lo que muchas veces no nos atrevemos a hablar. Sí, eso es bien importante, Caleb, porque este espacio precisamente se pensó para enfocarnos en las problemáticas, en los temas, en las cosas que nos interesan a las colectividades de la diversidad sexual, y qué mejor que utilizar la radio en este momento también, que es tan complicado, para poder comunicarnos
con todas las personas que están interesadas en seguir escuchando pues nuestras propias historias, ¿no? Y lo que nos tenemos que narrar a nosotros mismos, a nosotras mismas, porque es bien importante pues seguir en comunicación. Es lo que nos va a mantener vivos y nos va a mantener alegres a pesar de estas situaciones tan problemáticas que estamos viviendo ahora con la pandemia. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles a toda nuestra audiencia que nos estuvo escuchando en este primer programa piloto. Es un gusto y un placer para nosotras, nosotros, nosotres, quienes estuvimos aquí tratando de construir este primer programa piloto. Agradezco a Alejandro González Franco, que está ahí en los controles. También agradezco a Ernesto, agradezco también a Caleb, a Miguel, que nos estuvo liderando el taller de cuento LGBT. Y pues bueno, ahora los vamos a dejar con las cortinillas de algunos de estos programas que se produjeron precisamente en el contexto de Radio LGBT. Y bueno, pues muchísimas gracias, y con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que el 7 y el 14 de noviembre también vamos a tener los cierres de radionovela, donde vamos a poder escuchar varios de estos primeros productos que fueron grabados en el taller de radionovela LGBT, y también vamos a poder entrar en una sesión de Zoom donde vamos a conocer varios también de estos cuentos que se lograron producir en el taller de lectura y cuento LGBT. Les pedimos también que estén atentos a nuestro canal de YouTube y también de Facebook para que puedan escuchar todos los programas que se grabaron en el taller de radio comunitaria LGBT Mundo Diverso. Esto fue Mundo Diverso. Estás sintonizando Proyecto El Otro Lado. Prepárate para conocer el otro lado del cine y la televisión, el otro lado del emprendimiento y la cultura pop. Todo esto y mucho más aquí en Proyecto El Otro Lado, presentado por Peter Uri. Comenzamos. Bienvenidos a Conexión con Erika Calderón, trabajando tus sentidos y expandiendo tu mente. Lo que ustedes no saben es que aquí el jefe no me está indicando absolutamente nada. Ya empezamos el programa, ¿verdad? Es que no me avisas, entonces ahora sí empezamos. ¡Yay! Bienvenidos todos a la Fonoteca Rosa. No nos espante, así soy de conflictivo y así voy a ser de conflictivo durante todas las transmisiones y todos los episodios. Pero si algo falla, quiero anunciarles que es culpa del jefe, no mía. Bienvenidos una vez más, bienvenidos a la Fonoteca Rosa, el espacio donde vamos a hablar del soundtrack que construye la comunidad LGBTIQA+. Mi nombre es Luis Omar González. Millennials Gays Tour, un arcoíris de recuerdos con Leodán Morales. Bienvenidos sean todos a este espacio de apreciación y celebración de la diversidad humana. Mi nombre es Jos y esto se llama Nosotres. La Munda Mundana, donde nada mundano nos es ajeno, por Leo Amador. Comenzamos. Mundo Diverso. Mundo diverso. Mundo diverso. Mundo diverso. Un espacio para nuestras voces diversas.